En la Biblia vemos que muchas personas, vayan a su Biblia en Ezequiel 28, por favor. Ezequiel 28. He visto que muchas personas comienzan a caminar muy bien con el Señor, ¿no? Comienzan a caminar bien con el Señor cuando uno se convierte, ese primer amor, ¿no? Ese primer amor del Padre, de la amistad con el Señor Jesucristo, donde todo es maravilloso porque es nuestro primer amor. Pero a veces personas se contaminan. Y yo quiero hablar del principal contaminado. Él es el principal contaminado y el principal contaminador y el principal divisor, del cual nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Eh? Dice la palabra en Ezequiel 11, porfa, hijo, 28:11. Dice la Biblia que el Señor, cuando crea a Satanás, lo crea como un ángel hermoso. Siguiente, por favor. Ajá. Lo crea como un ángel hermoso y lo había puesto como un protector, dice la Biblia. También dice la Biblia que él era el que estaba delante del trono de Dios llevando la adoración. Es decir, que era el director de la orquesta. Pero aquí lo vamos a describir para que usted vea cómo era. Hijo de hombre, levanta el derecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras, escucha esto, tú eras el sello de la perfección. Aquí ya Dios está hablando del diablo. Cuando Dios crea al diablo, el diablo era el sello de la perfección. Era el ángel más perfecto. Tú eres el sello de la perfección, dice, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Sello de la perfección. Igual pasa con los hijos de los hombres. Cuando el Hijo del Hombre se convierte, se vuelve el sello de la perfección de Dios, porque el Espíritu Santo Dios viene al corazón de la persona, el Espíritu Santo le cambia el rostro, el Espíritu Santo lo hermosea y lo hace príncipe de su pueblo, lo hace hijo de Dios, lo hace un hijo de Dios. Siguiente. Le dice el diablo, dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Quiere decir que el diablo estuvo en el huerto del Edén. Dice, de toda piedra preciosa era tu vestidura. De toda piedra preciosa. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, dioniso, de zafiro. O sea, mire todas las piedras preciosas que tenía este ángel, el diablo. Carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para el día de tu creación. Cuando Dios creó a este ángel había una fiesta, ¿escuchó? Cuando Dios creó al diablo había una fiesta. Era el ángel más precioso y prepararon una alabanza porque habían preparado el sello de la perfección de Dios. Siguiente. Ustedes no sabían eso del diablo, ¿verdad? Muchos no lo sabían. Bueno, para que vean lo que pasó en el cielo. Dice, tú querubín grande, ¿ves que era un ángel? Tú querubín grande, protector, yo te puse en el monte de Dios. ¿Cuánta gente en las iglesias es puesta en el monte de Dios? ¿Saben qué es el monte de Dios? La presencia de Dios. Muchos hombres de Dios, Dios los exalta y los lleva a lugares de privilegio dentro de su pueblo. Los pone como pastores, los pone como apóstoles, los pone como siervos de la casa del Señor. Muchos. Siguiente. No, siguiente no, quédate ahí, por favor, el 14. El 14. Yo te puse en el monte de Dios, allí estuviste. Yo le estoy hablando a gente que está apartada de Dios hoy en día, que se han vuelto enemigos de Dios. ¿Sí? Que caminaron con Dios en la presencia de Dios. Dice, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Es decir, estaba en el monte de Dios. Se paseaba delante del trono de Dios. El hombre se paseaba, este ángel se paseaba en la presencia del Dios Altísimo. Siguiente. Perfecto era en todos tus caminos. Desde el día que fuiste creado. Era perfecto. Mira que está a su lado, perfecto. Era perfecto en todos sus caminos. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado.
Cuando Dios creó al diablo, el diablo era perfecto. Cuando el Señor creó a Satanás, Satanás era perfecto. Claro, perfecto es Dios, ¿no? Pero era feo, según lo que hemos leído, era feo. No quiero decir hermoso, pero era tremendo, era bien hechecito. Bien. Hasta, dice aquí, que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. En ese ángel se halló maldad. ¿Eh? Era malo, sí. Siguiente. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad. ¿Sabes qué lo contaminó? Qué hermoso eres. ¿Sabes qué contaminó a este hombre? A este ángel. Uy, tú eres hermoso. Empezaron a alabarlo, a admirarlo. Y lo contaminaron. Se contaminó, se halló en maldad. Hoy en día pasa igual en las iglesias. Comienzan a alabar a pastores y se contaminan, y cuando ven, le dicen, viene el diablo. ¿Y tú por qué no eres el pastor de la iglesia en vez del pastor Leonardo? Tú deberías ser nuestro pastor, y lo contaminan. Den un aplauso a Jesucristo. Tremendo, ¿ah? Denle el aplauso. Con alegría al Señor. Entonces, en un momento ya. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. ¿Ves? Pecó. Pecó porque se llenó de altivez, se llenó de soberbia. ¿Ves? Dice, por lo que te eché, dice el Señor aquí, por lo que te eché del monte de Dios, yo lo deseché. Se halló en él iniquidad. Yo quiero que me ayudes, pastora Catherine, o alguno aquí a buscar el versículo que dice, subiré al monte de Dios y me sentaré entre las estrellas del cielo. Busca ese versículo, por favor. Está buscando allí, subiré al monte de Dios. Y dice aquí, por lo que te eché del monte de Dios. No podía estar en la presencia de Dios. Se volvió malo, malísimo. Dice, y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Era un querubín protector. Lo echaron al fuego, lo sacaron del cielo. Se contaminó. ¿Qué lo contaminó? Dice que se empezó, hay una parte de la Biblia que dice que se empezó a admirar a sí mismo. Yo soy hermoso, soy simpático. Ya lo estamos buscando ahí. Verso. Por favor, Isaías 14, verso 13. Comienza a admirarse. Él comenzó a admirarse. Y así pasa en las iglesias. Dice, tú que decías, mira lo que decía Satanás en su corazón. Tú que decías en tu corazón, mira lo que decía el diablo. Subiré al cielo. Quería en lugar de Dios. Subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono. ¿Qué quería el diablo? El trono. ¿Qué quería Satanás? El lugar de Dios. Él decía eso en su corazón. Subiré, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, junto a los ángeles del cielo. Se lo va para enseñar. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. Ese es el monte de Dios. Me sentaré a los lados del norte. Siguiente. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré, imagínense esto, semejante al Altísimo. Satanás quería el lugar del Señor. ¿Seré semejante a quién? Al Altísimo. Creía que era Dios. Se le ha olvidado quién lo creó. Se le olvidó quién fue el que tuvo el poder para crearlo. Y el que tenía el poder para crearlo, tiene el poder para destruirlo y echarlo al lago de fuego. Denle un aplauso a Cristo. Siguiente.
Y dice Dios, mas tú derribado eres hasta el infierno. Dios es la palabra infierno. Mas tú derribado, Dios lo echó al infierno. Mas tú derribado eres al infierno, a los lados del abismo. Esto no se ha cumplido. Él está en el infierno, pero está arrojado en la tierra, fueron arrojados a la tierra. Esto se va a cumplir cuando venga el Señor, que lo van a echar a todos al lago de fuego. Allá van a ir allá. Satanás va a ir allá a ese lugar, al infierno. Está derribado ya. Por favor, volvamos a Ezequiel 28:16, hijo. La altivez. Tenemos que tener cuidado de ella. Ezequiel 28:16. Tenemos que tener cuidado de la altivez. Por lo que te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras, oh querubín, que tu protector. Siguiente. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Se admiraba a sí mismo. Hermanos, esto mismo pasa en las iglesias. Dios lo restaura a uno. Dios lo levanta a uno. Dios le da a personas, a hombres, le da puestos de privilegio. ¿Y sabe cuándo pasan estas cosas? Cuando al hombre se le olvida a quién sirve. Y Jesús dice en su palabra que el que quiera ser el primero de todos nosotros, sea el servidor de todos nosotros. Pero vemos a gente que comienza a alabarse a sí mismo. Yo debería ser el pastor de la iglesia. Comienzan, ven acá, por favor, pastora Catherine. Ven acá, pastor David, corre. Entonces un día está el pastor David, y bueno, el pastor David, párate aquí. Tiene carisma el pastor David. Yo soy el pastor de la iglesia, su pastor. Pero comienza, pastor David, tú deberías ser el pastor de la iglesia. Y comienza Catherine, dile, pastor David, tú deberías ser el pastor de la iglesia. En lugar del pastor. Hermano, tú deberías de verdad, tú predicas bellísimo, hermano. Tú predicas bien. Tú todo el tiempo estás con nosotros. Tú deberías ser el pastor de la iglesia. Satanás. Comienzan las contrataciones. Y se le olvida a quién servimos. Y entonces el pastor comienza en su corazón. El pastor Leo no nos escucha. El pastor Leo tal cosa, está muy ocupado. Vamos y hacemos una iglesia nueva. Comienzan a contaminarlo. Tengan cuidado de contaminarse, hijos. Tengan cuidado cuando le digan, es que esta iglesia es preciosa. Tengan cuidado de eso. No se admiren ustedes mismos, ¿escucharon? La gloria es de Dios. Y entonces, gracias, pastor. El pastor se contamina. Dice, yo debería ser el pastor de la iglesia. Se contamina. El pastor Leo está gordo. Estoy flaco, tengo más fuerza que él. Y comienzan a admirarse, y gente que comienza a alabarlos, comienza a adorarlos. Y dice, no, yo tengo que ser el pastor de esta iglesia. Y se les olvida que Dios está con el pastor de la iglesia, hermano. Y se nos olvida que Jesucristo no nos manda a admirarnos a nosotros mismos, sino a servirle a Él. Y nos dejamos contaminar por gente que le dice, tú no deberías estar en esa iglesia, mi iglesia es la mejor. Y ese es el diablo, para apartarte de los caminos de Jesucristo. Y pasa, escucha esto, y a la persona y al hombre de Dios, o al ungido, que caminaba bien con Dios, que caminaba en la presencia de Dios, que se rebela contra el pastor, contra un apóstol, profeta, evangelista y maestro, y se sale de la iglesia, su apariencia cambia como cambia la apariencia de Satanás. Porque se llenan de odio, se llenan de resentimiento, se llenan del diablo. Y cuando usted lo ve, están en la calle obstinados, hablando mal del pastor de la iglesia que no pudieron destruir, como Satanás, porque Satanás todavía se la pasa hablando mal de Dios. ¿Y tú por qué vas a la iglesia del Señor? Ese es el diablo. ¿Y tú por qué te congregas? ¿Y tú por qué vas a la iglesia de Jesucristo? No es necesario congregarse. Se vuelven idénticos al diablo. Porque el diablo es el que le dice a usted, ¿y usted por qué se convierte a Cristo? Usted es esclavo.
¿Y usted por qué no sigue tomando? ¿Y usted por qué no sigue borracho? Mire, la vida es una sola. Y lo contamina porque el diablo, el único que habla mal de Dios es el diablo. El diablo todavía sigue hablando mal de Dios. Y los que son hijos del diablo, o los que se convirtieron a Satanás, que se apartan de Jesucristo, comienzan a hablar, ¿y usted por qué tiene que sujetarse a ese pastor? ¿Y usted por qué tiene que ir a esa iglesia? ¿Y usted por qué tiene que ser discipulado? ¿Y usted por qué lo tienen controlado en la iglesia? El diablo. Actúan semejante a Satanás. Den un aplauso a Jesucristo. Son hijos. Son hijos de los que viven en el cielo. Y usted los ve, y primero cuando usted los ve en la iglesia, llenos del Espíritu Santo, caminando con Dios. Y usted los ve ahora llenos de tinieblas, llenos de resentimiento, de división, destruidos, porque salieron de la presencia del Señor. La única ventaja para nosotros los hijos de Dios es que si vuelven y se arrepienten, Dios los perdona, los sana y los restaura. Al diablo no. El diablo está sentenciado. Pastor, ¿pero por qué Dios no perdona al diablo? Porque el diablo es el diablo, está vencido ya en la cruz del Calvario. En cambio, nosotros los hijos tenemos misericordia. Dios tenemos la gracia de Cristo. ¿Amén? Pero se comportan como el diablo. Son como hijos del diablo. Hay una frase que dice, el que vive en la tierra es hijo del que vive en el cielo. Entonces los pastores y líderes tenemos que tener cuidado de cuando empiezan, usted es mejor que su apóstol. Usted debería ser nuestro pastor. Tenemos que tener cuidado de esas cosas. Tenemos que tener cuidado de cuando los pastores, hay pastores que llegan a las iglesias y están acostumbrados a que lo adore el pueblo. Ay, llegó el pastor Ford, llegó el pastor David Ford y comienzan, ahí llegó el pastor Leo. Uno tiene que tener cuidado de eso. Tienen que tener cuidado de eso. Y caminan así. Casi que cargan lo alzado. Ay, hermano, yo he visto muchos así. Yo he visto muchos pastores que no son pastores principales, que cuando llegan a la iglesia, los hermanos, ay, llegó, ella es tan linda, la pastora Susana es tan linda. ¿Hay alguna Susana aquí? Bueno, gloria a Dios, no hay ninguna Susana. Es tan linda, tan bella. Y la están contaminando. Y la Susana, y se echa más polvo en el otro domingo, y se pone las cadenas. Ahí va Susana del diablo. Humildad. Jesucristo es humilde. Jesucristo no es Dios de división. Jesucristo multiplicó panes y peces. El que multiplica es Cristo, el que divide es el diablo. Den un aplauso al Señor. Satanás es el divisor de nuestros hermanos. Tenga cuidado del que se le acerca. Ayúdame, ven que eres nueva, ayúdame. Ella es nueva, pero bienvenida. Vamos a darle un aplauso al Señor. Dios te bendiga, bienvenido a tu casa. No vayas a la iglesia. Estás escuchando. ¿Por qué vas a esa iglesia? Dios saca la depresión, del suicidio. ¿Pero por qué tienes que ir a esa iglesia? Escuchen al diablo. Cuando una persona venga así, usted ya sabe quién viene. Resentidos, que quisieron tomar el lugar de Dios en una iglesia. Gente resentida que quiere tomar el lugar de un pastor, que quiere tomar el lugar de un apóstol, que quieren tomar el lugar de un profeta, de un hijo de Dios. Peor, que quieren tomar el lugar de Dios. Usted me pregunta a mí, pastor, ¿usted es pastor porque nos quiere a nosotros? Le voy a decir, no, soy pastor porque Él me escogió y no le puedo decir que no. Y le sirvo solamente a Él, no le sirvo a más nadie. ¿Me está entendiendo? A mí no me nombraron, a mí no me llamaron, a mí me nombró Él. Yo no quería ser pastor, Él fue el que me escogió. Es más, tengo una noticia para usted. Yo no quería venir a Margarita, pero vine por obediencia a Él. Critican al pastor. No, el pastor lo critican todo. Y el pastor tan feo que se viste. Y el pastor, mire, pasando hambre el pastor y sus hijos, criticando al pastor. Bueno, yo tengo tremenda la camioneta, el pastor anda en la buseta, critican al pastor. Si el pastor es viejito, lo critican. Mire, si el pastor es viejito, ay, ese pastor ya está muy viejito. Si el pastor es muy joven, ay, eso es un muchachito, ¿cómo nos va a pastorear?
Si el pastor se viste feo, el pastor se viste feo. Y si se viste bonito, es un orgulloso, es un altivo. Si el pastor no tiene carro, lo critican. Es un pastor pobre. ¿Quién va a seguir a un pobre? Si el pastor tiene carro, el pastor es, mire, millonario. Está robando la plata a la iglesia. No, hermano, es verdad. Es la verdad de la Biblia. Es la verdad de las cosas. Yo no dejo que nadie contamine mi corazón. No dejo que nadie me contamine. Yo solamente exalto a Jesús. Amén. Entonces dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Se envaneció Satanás. Se creía muy hermoso el hombre. Bueno, el hombre no es hombre, el ángel. Yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que te miren. ¿Y cómo es el diablo hoy en día? ¿Es bonito? No. ¿Usted se imaginaba que el diablo era así? Bueno, algunos han leído la Biblia, pero ¿se imaginaban lo hermoso que era? Yo le pregunto, ¿qué imagen tiene usted de Satanás hoy en día? ¿Una imagen así? ¿O una imagen fea? Está destruido. ¿Ve? Y dice el Señor, delante de los reyes te pondré para que te miren en ti. Peor aún, porque yo le piso la cabeza todos los días. Y usted también. Está debajo de nuestros pies, cautivo. Siguiente. Denle un aplauso al Señor. Está derrotado. Un diablo derrotado. Siguiente. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego en medio de ti. Mire, lo quemó. Escuche esto. Está quemado. Le quitó la hermosura al Señor. Mire, yo pues saqué fuego en medio de ti, el cual te consumió. Pastor, está quemado, ¿sí? Dios lo consumió, lo quemó. Uy, pastor, claro, destruyó la hermosura. Yo pues saqué fuego en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Te puso en vergüenza el Señor, lo avergonzó. Pastor, ¿qué pasa con los hombres de Dios que son altivos contra Dios? Dios los pone en vergüenza, no los consume, pero los pone en vergüenza, quedan avergonzados. Porque Dios al altivo lo ve de lejos. Dios dice en su palabra que Él exalta al humilde y avergüenza al altivo, lo avergüenza. Dios es humilde, Dios no camina con el altivo. Él dice en Isaías 57:15 que Él habita con el quebrantado y humilde de espíritu. Jesucristo dice, aprendan de mí que soy manso y humilde. Jesús no camina con el altivo. Con un pastor que se cree más que la iglesia, el Señor no camina. Con un pastor que prácticamente camina sobre una nube, el Señor no camina, que es altivo. La altivez es pecado. ¿Ve? Y el padre de toda altivez es Satanás. Siguiente. Siguiente. Ahí. Todos los que te lo conocieron entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Esto es una maldición sobre él. Espanto serás. Y para siempre dejarás de ser. La Biblia dice que él se viste de ángel de luz. Escuche esto, él se disfraza. Se viste de ángel de luz. Pero espanto será. Pastor, se me apareció un ángel, pero me daba miedo. Es el diablo, porque espanto será. Pastor, se me apareció el Señor, pero me llené de mucho de miedo, de tinieblas. No era el Señor, el diablo, porque Jesucristo no produce miedo. Es paz, es gozo. El Señor no te va a producir miedo. Un ángel del Señor, si viene enviado por Dios, no te va a producir miedo de ninguna manera. Jesús jamás produce miedo, pero Satanás fue vencido en la cruz de Calvario. Y hoy en día, dice la Biblia en Apocalipsis, lo voy a parafrasear, en Apocalipsis 12:3, dice que el ángel con su cola arrastró la tercera parte de los ángeles del cielo. Apocalipsis 12:3, por favor. Contaminó los ángeles del cielo.
todo lo contaminó. Y hoy en día el diablo se la pasa en las iglesias. No vaya a la iglesia, dividiendo iglesias. No se siente con el divisor. No camine con gente que divide una iglesia. Con gente que habla mal de un hermano. Apocalipsis, por favor, 12:13. No se siente con gente así. Con la mentira. Uy, el pastor es malo. Miren, los que son personas hijos de la división, ven este mensaje y dicen, uy, el Señor sí es malo. Quemó al diablito y lo echó por tierra. ¿No? Dios es Dios. Dios es Dios. Y nosotros somos sus hijos. Nosotros somos los hombres, somos los hijos de Dios. Somos la creación de Él. Y murió por nosotros para darnos salvación y vida eterna. ¿Amén? Pero aún el diablo, así como Dios se viste de los hijos de los hombres de Dios, el diablo se viste de personas también. No va a venir el diablo, va a venir alguien con Satanás en su corazón a contaminar la iglesia. ¿Ve? Cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, es decir, cuando vio Satanás que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón. Aguántelo ahí. ¿A quién persiguió? A Cristo. Cuando él fue arrojado a tierra, él persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón. Pero usted no ve al diablo buscando matar a Cristo. Lo quiso hacer a través de Herodes. Quiso matar a Cristo a través de Herodes. Usted no ve que se enteró Herodes que nació un niño y lo iba a matar de una vez. O matarlo. ¿Ve? Para hacer guerra contra él. Siguiente. Y se le dieron a la mujer 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto. ¿Cuál desierto? ¿No la llevaron caminando para Egipto? Todo es profecía. La llevaron caminando. Pastor, pero el burro que tenía José no tenía alas. No, era la protección de Dios. Todo esto es profecía. No me voy a meter tan profundo, pero para que entiendan la simbología bíblica. Donde es sustentado por un tiempo y la mitad de un tiempo siguiente. Todo es profecía. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que usted se arrastrara por el río siguiente. Hijo, el 3:4, por favor. No 13, era el verso 3, por favor. Apocalipsis 12, verso 3. 12, hijo. Apocalipsis 12, verso 3. Apocalipsis 12. Bien. He aquí un gran dragón escarlata, el diablo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y su cabeza tenía 7 diademas, 7 coronas siguientes. Y su cola arrastraba la tercera parte de los ángeles del cielo, y las arrojó sobre la tierra. ¿Quién sacó los ángeles del cielo? ¿Dios? El diablo. ¿Quién saca a la gente de la iglesia? ¿Dios? ¿Quién la saca? ¿Y quién la arrastra? ¿Un pastor o alguien que se dividió? Tenemos que tener cuidado de la división. Y otra cosa que les voy a enseñar, porque Satanás, con esto estamos cerrando, Satanás, el arma de Satanás, el arma que el diablo usa, es la mentira. Él es el padre de toda mentira. Y usa la palabra transdiversada. Satanás no puede imitar la verdad de Dios. Él no puede imitar la verdad de Dios. Por ejemplo, ¿cómo tentó Satanás a la mujer en el huerto? Dios le dijo a la mujer, no comerás del árbol del conocimiento del bien y el mal, porque si comes de ese árbol, morirás. Iba a morir. No, pero Satanás viene vestido de serpiente. Hermano, a mí una serpiente me habla y salgo corriendo, ¿escuchó? ¿Usted no? O no la reprendo, no la reprenda, serpiente. Pero viene el diablo, la serpiente, y dice que es una serpiente. No fue que el diablo apareció y lo llamaron serpiente. No, la serpiente le habló. Se metió en un animal. Con que el árbol de los huertos no pueden comer. No, Dios le dijo que puedan comer de todos. Pero él dice, con que no pueden comer de los árboles. Ella le dice, no, sí, de todos los árboles podemos comer. ¿Ves? La mentira. Del árbol que no podemos comer es el árbol del bien y del mal, porque moriremos.
Y el diablo llega y dice, mentira, no morirán, serán como Dios. Ya no eran como Dios Adán y Eva, eran como Dios, hechos a imagen y a semejanza de Dios, tenían el soplo de Dios, el Espíritu de Dios estaba en ellos. Y esta mujer le cree al diablo, hermano, y se come el fruto del árbol del bien y el mal, y le creyó al diablo. Y muchos de nosotros, viene el diablo a la iglesia, o viene el diablo a nuestra vida, y preferimos creerle al diablo que creerle a Dios. Den un aplauso a Cristo. ¿Cómo viene el diablo? Podemos creerle al diablo. Vea el hermano que, escucha esto, el que le trae la división, véalo. Véale el testimonio. Por lo menos la mujer debió ver que le estaba hablando una serpiente, hermano. ¿Sí o no? La mujer no vio que era una serpiente. Y muchos de ustedes escuchan el mensaje de gente apartada de Dios que no tiene testimonio. Digan, wow, Pastor Leo. Dígalo conmigo, wow, Pastor Leo. Hay que ver el testimonio. Si tiene gozo, paz, benignidad, si obedece a Cristo, si lee la Biblia. Hay que ver eso. Si camina con Dios, si lo va a llevar a un mejor lugar, o si tiene actitud de serpiente. Hay que ver eso. Porque siempre viene con la palabra. Hermano, no hay que congregarse. Dios está en todas partes. Tú puedes orar en tu casa. Y no dice Dios sin dejar de congregarnos, como muchos tienen por costumbre. Lo dice Dios, no lo digo yo. No dice Dios que Él envía bendición y vida eterna en la congregación de los justos. No dice Dios en su palabra, mirad cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos juntos en armonía. No dice Dios que se reunieron los primeros cristianos y se habla de la iglesia, de hecho de los apóstoles y las iglesias que están en los pueblos. Y usted escucha al diablo. No le estoy diciendo diablo a la gente que se aparta de Cristo, pero entonces escucha a los mensajeros de Satanás, a los que caminan con el diablo, que transdiversan la palabra de Dios porque no la conocen. Diga, uy, pastor, tremendo, ¿verdad? Nosotros tenemos la Biblia. Y con esto termino. Cuando Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo, ¿qué usó Satanás? ¿No fue la palabra? ¿Tienes hambre? Di que estas piedras se conviertan en pan. Jesucristo le responde porque Cristo leía Biblia. Cuando usted lee la Biblia, no hay manera de que usted sea tentado. Cuando usted tiene comunión con Dios, no hay manera de que el diablo lo destruya. Cuando usted camina con el Espíritu Santo, cuando usted camina con los hermanos, el diablo no lo toca, no lo puede tocar. ¿Cómo lo va a tocar? Usted camina con Dios. ¿Cómo se le va a acercar el diablo si usted lo va a reprender? Si usted lo va a echar fuera, ¿cómo lo va a tentar? Y viene en la noche más débil del Señor. ¿Por qué no lo tentó en el día 1? ¿Por qué no lo tentó en el día 5 de su ayuno? No, lo tenta en el día 40 porque tiene hambre Jesús. Como ve que tiene hambre, le dice, si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Porque estaba débil, su cuerpo estaba débil físicamente. Lo tentó en la noche en el día más débil físicamente de él. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Bueno, lo lleva al pináculo, a la punta del templo más alta, a la punta más alta del templo, la punta más alta es el pináculo del templo. Le dice, arrójate de aquí, porque escrito está que mandará a sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. Le pregunto a usted, ¿qué tiene que ver ese versículo con lanzarse de allá arriba? ¿Qué tiene que ver ese versículo? Escuche, lánzate de aquí arriba, porque escrito está, a sus ángeles mandará para que su pie no tropiece en piedra. ¿Qué tiene que ver eso con lanzarse allá arriba? No tiene nada que ver. Transdiversó la palabra. Jesucristo le responde, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Póstrate y adórame.
No, solo al Señor tu Dios orarás y a Él solo servirás. Vete, Satanás. Lo reprendió y se fue. Entonces viene el diablo y le dice, la Biblia dice, ámense los unos a los otros. Usted le va a decir al diablo, sí, pero la Biblia dice, los homosexuales no heredan la vida eterna. Den un aplauso a Jesucristo. ¿Qué? La Biblia comete adulterio. La Biblia dice, ámense los unos a los otros. Y viene del diablo. Usted le dice al diablo, no, escrito está, los adúlteros no heredan la vida eterna. Transversa la palabra, el diablo usa la palabra transversada. Cuando el Señor dice, ámense los unos a los otros, ese es el amor fraternal, es el amor de Dios entre hermanos, no es lo sexual, no eso. Es que nos amemos los unos a los otros sin hacernos daño. ¿Me está escuchando? Es que nos amemos los unos a los otros sin hacernos ningún tipo de daño. ¿Ve? Pero usan la palabra. Ámense los unos a los otros. Luis, tomar no es pecado. Pecado es emborracharse. Mentira. El Señor, usted le va a responder, el Señor Dios dice en su palabra, no beberé vino ni sidra, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Gente que lee Biblia, usted es tentado porque usted no lee la Biblia. Cierro con esto, Santiago 1:13 dice que Dios no tienta a nadie, usted es tentado a lo que hay en su corazón. Como usted no lee la Biblia, como usted no camina con Dios, como usted es rebelde, el diablo viene. Y lo tienta en su debilidad. Lo tienta en la debilidad. Santiago 1:13, por favor. Lo va a tentar es en el punto débil suyo. De la debilidad de tu corazón. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. No diga eso, ¿ve? Dios no tienta, dice, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no tienta a nadie. El siguiente dice que somos tentados, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido de lo que hay en el corazón. Yo les voy a enseñar una cosa aquí entre nosotros. No se lo cuenten a nadie. No, estoy echando broma. Están viendo en redes sociales. Escuche eso. ¿Cómo me va a tentar Satanás a mí con una mujer si siempre ando con mi esposa? Yo nunca ando sin mi esposa. Primero, por encima de eso, temo a Dios. Lo que me libra de la tentación es el temor a Dios. Tengo temor al Señor. ¿Qué dice su palabra? No lo hagas, no lo hagas. Me da terror pecar contra el Señor. ¿Ve? Y no peco por temor al Señor. Porque tengo temor a Dios. En mi corazón. No puedo ser tentado. Si tú temas a Dios en tu corazón, no vas a ser tentado. ¿Usted cree que Jesús fue movido por la tentación del diablo? ¿No? Pero entonces usted es el que ve enlace. Y no está mal ver enlace, véanlo. Y entonces usted ve enlace y llega el diablo. Hermana, usted vive aquí en La Guardia y yendo el domingo por la mano a congregarse. Congréguese por enlace, hermana. Pues por enlace yo no envío bendiciones y vida eterna. Donde están los hermanos juntos en armonía. Hermano, congréguese en enlace. Yo vi un video donde la mamá le decía al hijo, hijo, vamos a la iglesia. Mamá, yo me congrego por enlace. Entonces la mamá le dijo, bueno, entonces cuando tengas hambre al mediodía, pon el canal de la comida. Que vean Masterchef para que coman. Cuando tengas hambre al mediodía, pon Masterchef. ¿Al buen entendedor? Pocas palabras. Somos tentados a lo que es nuestro corazón. ¿Cómo nos tienta el diablo? No, el diablo no te va a aparecer te puede aparecer con los cachos y la cola, claro que sí. Pero tengamos cuidado de los que vienen de parte de Satanás, de los que se contaminan, de los que quieren dividir una iglesia, de los que vienen con mentiras a traer división. Son la misma, son dos cosas iguales. Es lo mismo.
División es división. Y Cristo dice en su palabra que donde hay división, allí hay toda obra perversa. Entonces usted ya sabe cómo se viste el diablo, ¿escuchó? Con eso termino. Cuando yo empecé mi ministerio aquí en Margarita, nosotros nos congregábamos, era en la Plaza Bolívar de Por la Mar, porque no teníamos para un local. No había local, no había silla, no había nada, no teníamos para nada, todo era con las uñas. Y empiezo a llorar al Señor, Señor, te pido un local, Señor, te pido un local, Señor, te pido un local. Empecé a orar yo, Señor, te pido un local. Y me afané en eso. ¿Y sabe quién vino? Diablo. Fue una mujer allá a la plaza, y cuando yo estaba en la plaza, la mujer llega y dice, pastor. Y yo digo, sí, Dios le bendiga. Yo tengo un local, dice la mujer, y yo necesito un pastor. Usted es un pastor y necesita un local. Yo tengo un local y necesito un pastor, me dice la mujer. Esa era Jezabel, ¿escuchó? Ese era el diablo. Y en eso la mujer me dice, solo hay una condición. Que yo le entrego mi local, pero usted va a hacer todo lo que yo a usted le diga. Usted va a guiar la iglesia como yo le diga. Yo hubiera sido un pastor insensato, desentendido, sin oración. Digo, esta es la oportunidad, este es el local. Y usted comienza, yo estoy orando por un local. Y esta mujer vino, mira, me lo presentó. No, ese era el diablo. Y le dije, hermana, perdóneme, vaya y aprenda esto. La Biblia dice, misericordia quiero, no sacrificio. Pregúnteme si la mujer volvió a aparecer por la plaza. A las 2 semanas yo estaba sentado en la plaza. No fue nadie. Y llega una persona, una mujer, al final del servicio. Pastor, dígame, yo estoy aquí porque Dios me dijo que le entregaron un local. Venga y síganme. Yo sabía que era Dios. Y la mujer me trajo caminando desde la Plaza Bolívar después del servicio hasta este local. Les pregunto, ¿será de Dios o no era de Dios? Claro que era Dios. Denle un aplauso. Póngase de pie. Hermanos, hoy en día el diablo usa las redes sociales. Gente predicando mentiras en las redes sociales. Y usted viendo eso. Parecen de Dios, pero no son de Dios, ¿escuchó? Tirándole a iglesias, tirándole a pastores. Pero lo que menos hacen es predicar el evangelio de Jesucristo en redes sociales. Usted quiere conocer al diablo en las redes sociales, ahí les va duro y les va a pegar duro en las redes sociales a esta gente. Les va a dar muy duro. ¿Usted quiere ver al diablo en las redes sociales? Ve a esa gente que lo único que hace es hablar mal de pastores, criticar las iglesias, criticar a los hermanos, pero lo menos que hacen en sus redes sociales es hablar de Jesucristo, es hablar de que murió en la cruz del Calvario, es hablar del perdón de Dios. Están solamente para tirar a los pastores y a las iglesias, pero no para hablar de Jesús. Ahí está el diablo. No, en vez de ocuparse de predicar de Cristo en las redes sociales, de bendecir a la gente, de amar al prójimo, de bendecir al pueblo, no. Es tirando, le tiran a uno, le tiran al otro, le tiran aquí, le tiran allá, pero no usan las redes sociales para bendecir a la gente. Ahorita saldrá uno por ahí, yo las uso para decirle que la gente, bueno, pongas a predicar el evangelio, que eso es lo que nos mandó Jesús. Mire, hermanos, presten atención, toda la iglesia, preste atención a esto. No esté escuchando tonterías en las redes sociales. Lea la Biblia. Usted tiene el Espíritu Santo. Hay falsos pastores, profetas y evangelistas en las redes sociales. Escuche a Cristo y su palabra. Y el Espíritu Santo le da testimonio a usted si lo que ese hombre en las redes sociales o esa mujer en las redes sociales está diciendo. No todo lo que parece que viene de Dios es de Dios. Es el diablo. El diablo transgiversa la palabra hoy en día. Gente diciendo en las redes sociales, Dios nos creó homosexual, Dios creó homosexual. A mí no reprenda el diablo. Dios creó homosexuales, Dios creó lesbianas. Mentira. Dios creó hombre, Dios creó mujer. Adán y Eva se llamaron. Esa es la verdad de Jesucristo.
La gente se la pasa haciendo mentiras. Y usted confundido con el diablo. No, 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 no. Vienen tiempos peores. Vienen tiempos peores. Vienen días peores. No lo digo yo, lo dice el Señor. Donde Satanás va a querer confundir a los escogidos, aún haciendo milagros, señales y maravillas. Satanás va a andar en las calles resucitando muertos, sanando enfermos, echando fuera demonios y diciendo que es Cristo, ¿escuchó? Y dice que van a venir falsos profetas para confundir a los escogidos del pueblo de Dios. Entonces usted no sea que vaya después. Y entonces usted le preguntan, ¿y usted qué hace caminando con el diablo? Venga acá. Entonces, ¿y usted qué hace caminando con el diablo? No, ese es mi pastor. ¿Pero qué hace caminando con el diablo? No, ese es mi pastor. Es que él habla la palabra y es muy bonita, pero no le está viendo los cachos. Semejantes cachos que le está viendo. ¿Y usted cómo va a seguir a ese hombre? Pero que se habla la palabra de Dios, pero no le está viendo la cola. Pero es que mi pastor es lindo. ¿Y no ve que huele a azufre? Ay, a mí me huele a Paco Rabanne. Oye, hermana, por el amor del Señor Jesucristo, Dios le bendiga. Dale un aplauso a Jesús. Dale un aplauso a Jesús. Cierre sus ojos ahí y dile, Señor, perdóname cuando he escuchado al diablo. Perdóname por prestarle mis oídos a Satanás. Perdóname si me he admirado, si me he alabado a mí mismo. No, perdóname. Ya no quiero ser altivo, ya no quiero ser altiva, ya no me quiero creer el mejor. Enséñame a ser humilde, como tú eres humilde. Señor, yo quiero caminar contigo, yo voy a andar contigo, y yo no voy a ser causa de división. Yo soy tu hijo. Perdóname cuando he escuchado a gente que habla mal de pastores, que habla mal de las iglesias, que todo lo critican, que todo lo juzgan, Padre. Yo te quiero seguir a ti, Señor. Señor, ayúdame y enséñame a no ser como Satanás. Yo no quiero ser hijo del diablo, Cristo. Yo quiero ser tu hijo, Señor. Y yo te voy a seguir a ti, Señor. Gracias, Cristo, por hacerme hermoso, por bendecirme, por vestirme, por sanarme. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Den un aplauso al Rey de la Gloria.